días a todos, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Feliz domingo. Dile que está a tu lado que tengas el domingo más feliz de tu vida, hoy. Amén, Dios es bueno. Bueno, me gustaría que le dieras un abrazo a alguien que está a tu lado, así como que se rompe un poquito el hielo y tú abrazas a alguien y lo bendices y le dices: Dios va a hablar a tu vida y una palabra para ti. Dispón tu corazón. Amén. Wow. Bueno, ¿cuánto quieren aprender acerca de la palabra? ¿Cuánto quieren bendecir sus familias en esta mañana con la palabra del Señor a sus hijos, a sus generaciones, a su hogar? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, pueden estar sentados entonces. Vamos a ir a la palabra enseguida. Amén. Gracias a todos por los detalles de amor, las palabras y los buenos deseos de cumpleaños. Así que el mes de mi cumpleaños acaba de pasar y ahora estamos en otro desafío. El mes de junio empezó hoy, ¿verdad? ¿O ayer? Hoy empieza. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos al libro de Jueces, capítulo 13, verso 8, y ahí brincamos al 11 y al 12. Jueces, capítulo 8. Jueces sería el séptimo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, Josué y Jueces. ¿Ok? Jueces capítulo 13, verso 8, dice, ya todos lo tienen, ¿verdad? Perfecto. Dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el versículo 12 al 13, 11 al 12. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Repito, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Padre, gracias te doy en esta mañana. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias, te exalto por tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro ministerio. Te pido que toques aquí, Señor, todo el que esté sentado con un corazón dispuesto a recibir y a cambiar conforme a tu palabra. Y que bendigas a la distancia también, Señor, los que estén conectados, que esta palabra les toque y les impacte en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahí tenemos una historia muy interesante, la historia de Sansón, cómo nació Sansón. Sansón nació de una madre estéril, una parejita. Él se llamaba Manoah. Ella tiene un nombre que no lo registra la Biblia, pero la historia le da un nombre que no se lo puedo decir porque es un poco complicado el nombre de ella. Y ella no podía tener hijos, no podían tener hijos. ¿Y qué mujer judía
no deseaba tener hijos, todas deseaban tener hijos, porque para ellas era una honra, un privilegio, y era como un mandato divino de establecer, de dejar una generación, alguien a quien bendecir en el futuro. Pero ella tenía ese conflicto enorme en su mente, en su corazón: no tengo hijos. Y quizás oró muchas veces, y quizás lloró muchas veces, pero no podían tener hijos. Dice que un día ella estaba sola, su esposo Manoa estaba afuera, y se le apareció un ángel, un varón. Ella se quedó casi muda, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos, porque ella dice que era algo temible la presencia de aquel varón, que era un varón diferente a cómo se presenta cualquier hombre en un momento dado. Y la presencia de aquel varón, ella sabía que no era algo común y que era algo diferente, y salió corriendo. Él le dio unas instrucciones a ella. Él le dijo: tú eres estéril, la que no das a luz, pero vas a dar a luz, vas a tener un hijo. Y le dio instrucciones específicas de cómo cuidar a ese hijo, y el destino y el llamamiento de ese niño que estaría en su vientre. Ella, de tan asustada que estaba, salió corriendo a buscar a su esposo. Lo encontró. Manoa salió a buscarlo, a verlo, pero ya no estaba. En otra ocasión, vuelve el ángel y se le aparece a Manoa, a la mujer, a la madre. Y ella entonces ahí salió corriendo otra vez y buscó a su esposo. Finalmente, él tuvo una entrevista con el ángel, porque él había orado. Cuando ella le contó acerca de aquel varón y las palabras que le dijo, ella entendió, y Manoa entendieron, que era un profeta de Dios que había venido. Y salió y le preguntó en oración a Dios. Se fue en oración y le dijo: Señor, que aparezca otra vez ese varón, que vuelva a nosotros ese varón, y que nos diga, vean cómo ora Manoa, que vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Interesante que él le haya hecho esta oración al Señor, y él ya sabía cuál era el propósito de Dios con aquel niño, porque el ángel se lo había dicho a la mujer. Ahora Dios escuchó esa oración. Dios oyó la oración de Manoa y se le apareció a la mujer otra vez. El mensaje era para ella. Pero ella volvió y corrió y buscó a su esposo. Le dijo: aquí está el varón, ven. Y fue el varón, fue al ángel o al profeta, como ellos lo pensaban. Y él le pregunta: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Ahora, yo pienso que en esas palabras, yo soy, son palabras exclusivas de Dios. Son palabras con las cuales Dios se identifica: yo soy. Moisés le preguntó a Dios por primera vez, le dijo: ¿quién eres tú para que yo se lo enseñe a las familias y al pueblo? Él dijo: yo soy, te envía. Entonces, yo me imagino que cuando el ángel dijo: yo soy, algo contundente tuvo que haber pasado en ese momento en la mente y en el corazón de aquella pareja. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño
¿Y qué debemos hacer con él? Antes de entrar en esas dos preguntas que él le hizo al ángel, para conocer cómo levantar una generación, cómo levantar nuestra familia, nuestros hijos para Dios, debemos entender que la familia es el sueño de Dios, que es la idea de Dios, es el plan de Dios, y que los hijos son el regalo de Dios a esa pareja. Y que debemos preparar el camino para ellos. Que debemos pedirle a Dios cómo hacer para prepararles camino a ellos. Entonces hay que descubrir qué propósito tienen en la vida. Hay familias que pueden decir, en mi familia todos son médicos, así que tú vas a ser médico también. ¿Ok? No es nada malo ser médico, ojalá haya muchos médicos. Necesitamos especialistas en esta nación. Pero uno debe tener mucha cautela en preguntarle a Dios cuál es el propósito esencial, principal de esa persona que Dios nos pone al lado. Por ejemplo, en la familia de Glorimar, todos los primos de ellas son médicos, en su mayoría, y vienen de una familia que tomó la ciencia como profesión. Pero Glorimar, que estaba estudiando ciencia y física, terminó sus 2 grados de bachillerato en química y en ciencia y en química. Entonces ella se decidió por ser esposa de un pastor y por ende ser pastora también conmigo. Quizás no sea el mismo sueldo, no sea la misma remuneración, pero las bendiciones de Dios no se comparan jamás. Amén. Seguir el plan de Dios tiene otros beneficios más allá de esto. Y todo padre deberá hacer estas preguntas respecto al futuro de los hijos. Manoa sabía que habían intentado muchos años y no tenían hijos. Y que esto que le estaba anunciando ese profeta, él no sabía que era un ángel de Dios. Y no cualquier ángel, era Jesucristo mismo. La Biblia lo llama el ángel de Jehová. Y más adelante se comprueba que era Jesucristo cuando en sus palabras él dice yo soy. Y más adelante, cuando Manoa le insiste, quédate aquí un rato con nosotros que te vamos a hacer una comida. Y Manoa dijo, el ángel dijo, por más que me insistas, no voy a quedarme aquí. Toma esa ofrenda, haz un holocausto, preséntaselo a Dios. Él hizo una fogata allí, puso el sacrificio, el corderito, lo que fuera, se lo presentó a Dios, la llama subía, dice más abajo que el ángel en medio de las llamas se elevó y se fue, desapareció. En la llama misma desapareció en el cielo. ¿Cómo se quedaría Manoa? ¿Cómo se quedaría la mamá de Sansón? Mirando que no era un ángel común, ni un profeta, que era un mensaje directo enviado de Dios. Era Jesucristo. Eso no es nuevo para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes saben que Jesús siempre ha existido. Siempre. Él siempre ha existido como Dios. Y se manifestó en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. El que hablaba en la zarza era Cristo. El que se le presentó a Manoa en medio de esa llama era Cristo. Entonces,
Cuando ellos ven ese espectáculo y todo lo que ha sucedido, las palabras, la profecía, él enseguida las creyó. No dudó de que aquella palabra venía de Dios, como nosotros no debemos dudar nunca de las promesas que Dios nos ha hecho, de la palabra que Dios te ha entregado. No debes dudar nunca que en esa palabra habrá una confirmación, que Dios se manifestará a su tiempo, aunque pasen ciertas cosas entre lo que Dios te dijo y el producto final. Tal vez pueden pasar muchas situaciones que tú no entiendas. Dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo se logrará? Lo veo más lejos, oro por esto, pero no pasa. Pero va a pasar porque lo que Dios te dijo que pasará, pasará. Lo que Dios te dijo que hará contigo, lo hará. ¿Cuántos dicen amén? No importa si tienes 20 años o tienes 70 años, lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado, lo que Dios te ha dicho, créelo. Las promesas de Dios, créelas, porque son para ti. Amén. Ahora, hay que descubrir cuál es el propósito. No es que le voy a imponer una carrera a mi hijo. Tú vas a ser arquitecto, tú vas a ser abogado, todos son abogados de la familia, todos son doctores, tú serás doctor. Amén. Así no. Puede ser doctor, pero si Dios lo llama a ser un evangelista, un pastor, un ministro, entonces eso es otra cosa. Uno tiene que tener cuidado con esto, porque uno no puede torcerle el brazo a Dios. Dios determina un destino y un propósito para nuestros hijos. Amén. Yo empecé estudiando contabilidad. El primer semestre me rajé. Dije, esto no es lo mío. Después me metí en educación. Terminé el grado asociado, terminé el bachillerato, seguí por la maestría. Pero cuando terminé, Dios me dijo, no vas a ejercer lo que has estudiado. Aunque yo era maestro y enseñé escuela privada y escuela pública. Mi primera experiencia fue en el Colegio San Felipe de Arecibo. Esos fueron mis primeros estudiantes. Y después enseñé escuela pública. Pero cuando Dios me llamó, yo sentía que por el momento esa era una labor que estaba haciendo, pero que Dios me llamaba a otra labor. Ahí llega el llamado entonces y entro al pastorado. Y al poco tiempo de empezar el pastorado, renuncié como maestro y me dediqué a esperar en el Señor por la fe. Amén. Porque uno puede planificar, uno puede orientarse en cierta línea, pero Dios es el que determina. Los caminos del hombre pueden ser variados, pero Dios es el que define qué camino vas a tomar. Y en mi vida, pues Dios determinó eso. Al igual que mi esposa. Entonces, hay dos preguntas. Hay dos preguntas que uno debe hacerse cuando Dios te da hijos, cuando tú tienes hijos en la casa. Y la primera pregunta que Manoah le hizo al ángel fue, ¿cómo debo criar a mi hijo? ¿Cómo debo educarlo? ¿Cómo debo enseñarlo? El ángel le dijo, ya yo le dije a tu esposa lo que tiene que hacer ella y lo que tendrá que hacer el niño. Que lo siga, que lo cumpla. Entonces, esto debería ser una preocupación responsable ante Dios. Nosotros debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿y qué de mi hijo? ¿Y qué de mi hija? ¿Qué de este niño que tú me has entregado? ¿Qué de estos niños que tú nos has entregado? Hay que ponerlos en las manos de Dios. Hay que ponerlos en la corriente de Dios.
para que Dios determine el futuro de ese niño. Amén. ¿Cómo debo criar a mi hijo? Creo que es una pregunta muy seria, muy responsable y muy atinada la que le hizo Manoah a Dios. ¿Y cómo debo criarlo? ¿Cómo debo cuidarlo? ¿Qué debo hacer con él? Cuando uno es sincero con Dios y pone los hijos en las manos de Dios, ya Dios trazó un plan para ellos. Ya Dios tiene una mejor idea. Ya Dios tiene su camino trazado. Ya Dios sabe cómo tomarlo de la mano y llevarlo a través de la vida y a través de las circunstancias o a través de las presiones que se presenten. Ese niño tarde o temprano alcanzará el plan y el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes, madres, tal vez, y padres, estarán pensando en algunos hijos que no han llegado todavía, que no han dado un paso, que no los ves por la senda correcta. Mas no te desanimes, porque Dios sabrá el momento en que su corazón será transformado, su vida será cambiada, sus caminos se volverán los caminos del Señor y agradarán a Dios de todo corazón. Amén. Entonces, la segunda pregunta que le hizo Manoah al ángel: ¿qué debo hacer? ¿O qué debe hacer el niño? O sea, ¿cómo lo voy a instruir? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué será en el futuro? La Biblia dice que después de Josué, aquella generación siguiente se apartó de Dios. Mientras Josué y Caleb eran las cabezas de ese pueblo, el pueblo temía a Dios y se guardaba para Dios. Y recuerden que Josué hizo un pacto ante Dios y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a otros dioses y hacer lo que quieran, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras Josué y Caleb estaban en vida, enseñaron al pueblo. Y el pueblo imitó la conducta de ellos y el temor de Dios que estaba en ellos. Pero cuando Josué y Caleb murieron, pasó esa generación, entonces el pueblo se apartó en pos de dioses ajenos, en pos de otras tendencias y otras corrientes que no eran ordenanzas de Dios. Entonces, al caer en manos de los enemigos, porque rápidamente entran los enemigos, le dieron lugar a los enemigos. Y rápidamente los filisteos entraron y oprimieron al pueblo continuamente. Y esta vez el pueblo filisteo, o la nación filistea, la franja de Gaza, estaba oprimiendo a Israel por 40 años. 40 años. Y Dios levantó un hombre. Esos hombres que se levantan en esos periodos de los jueces, se llaman así, jueces. Jueces, no eran sacerdotes, no eran pastores, no eran apóstoles, eran jueces que juzgaban al pueblo según la ley. Y Sansón tuvo un llamado desde antes de nacer a ser un juez en Israel. Él iba a juzgar a Israel. Y también iba a hacer algo más. Él iba a librar a Israel de sus enemigos. Él iba a limpiar a Israel de todo mal de los enemigos. Entonces, es una pregunta interesante cuando uno ve los hijos, que a veces estamos bajo cierta opresión cultural, cierta opresión social, donde tú los mandas a la escuela y de allá vienen cantando un reggaetón y dicen: yo te enseñé eso. Yo te enseñé esa porquería. No, pero en la escuela lo cantan los muchachos.
Entonces la presión es fuerte allá. No es que el reggaetón sea una porquería, pero algunos cantan una porquería. Y lo que dicen es más, ni cantar saben. Y ganan de 1 millón a 2 millones por presentación. ¡Wow! Ironía que tiene la vida. Ganar de 1 millón a 2 millones por una presentación. Por una persona que ni sabe cantar, ni canta bien lo que canta. Lo que dice no es bueno. Entonces, uno debe pedirle a Dios, Dios mío, en estos tiempos de presión, donde los maestros enseñan cosas erradas también, principios torcidos, o que no quieren enseñar la Biblia. Gracias yo le doy a Dios por la academia. Cada vez que yo vengo a esta oficina y veo a los nenes que pasan y me saludan con respeto, y me saludan con cariño. Y cuando yo veo esos nenes educaditos que me saludan y que se comportan tan bien, que los veo siempre conversando, nunca peleando, nunca escondiéndose, guillándose en una oscuridad. No, esto no se ve aquí. Esto no se ve aquí. Y tenemos niños grandes, pero correctos. Porque desde un principio le estamos enseñando valores, le estamos enseñando principios. Aquí el libro de texto principal en nuestra academia es la Biblia. Hay una Biblia que ellos tienen que comprar en sus libros como libro de texto, y todos los días se lee un texto. Mi esposa le da capilla todos los viernes. Aquí se hacen dramas. Todos los niños llenan esto aquí. Y mi esposa les da dramas, les enseña las historias de la Biblia, principios y todo eso. Y ellos van como recibiendo, como una esponja seca que empieza a recibir la lluvia de Dios. Y van asimilando y van aprendiendo. Uno tiene que decirle, Señor, como dijo Manoah, ¿qué debo hacer? Enséñame cómo instruir a mi hijo, a mi hija. Enséñame cómo debo hablar con ella. Enséñame cómo sacarle ideas que adopta o que saca de allá afuera y las trae acá. Enséñame cómo quitarle de la mente esa canción. Cómo sacarle esa palabra de su boca. Mi nena tiene una mente increíble. Siendo una niña bien pequeñita, escuchó una palabra en casa de una familia. Una palabra fea. Y ella la usaba, aunque no sabía el significado de esa palabra. Y la usaba continuamente. Estúpido. Y le decía a todo el mundo, estúpido. Y nosotros se nos ponían las orejas coloradas y no sabíamos qué hacer, Dios mío. Tú oyes lo que dijo la nena, me decía mi esposa. Y nos metimos en oración, y nos metimos en ayuno, y le pedimos a Dios, enséñanos, porque no había manera. Aunque la corrigiéramos con coraje y le dijéramos, esa palabra no se dice, ella seguía diciéndola. Y otra más que aprendió en casa de esa familia. Y cuando llegaba algún miembro de esa familia a mi casa, ella lo saludaba con esa palabra. Palabra, bienvenido, entra. Y era una niñita bien pequeña. El papá se sonrojó, me dijo, varón, a mí, yo escuché bien lo que la nena dijo. Yo le dije, sí, escuchaste bien. Escuchaste bien. Lo raro es que ella solamente dice esa palabra que te dijo a ti cuando ve los miembros de tu familia. Efectivamente,
de allá la aprendió. Pero Dios nos dio estrategias a nosotros de cómo tratar con ella. Y cómo decirle que esa palabra no se decía. Y un día la dijo. Y nosotros nos hicimos los que no escuchamos la palabra. Seguimos mirando el televisor. Ella se asomó por la puerta así de la cocina a la sala y dice, dije una palabra. Nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué dijiste? ¿Una palabra? ¿Tú escuchaste una palabra? No, no escuché. Dijo algo ahí, no sé. No le hicimos ningún caso a la nena de la palabra. Se acerca a nosotros y dice, dijo una palabra. Pero nosotros no le hicimos caso porque Dios dijo, no le hagas caso a esa palabra, ignórala, no le des valor, no le des significado, no le des importancia a lo que ella está diciendo, que eso se le va a caer a ella. Así fue, no volvió a decir la palabra, no volvió a decir la palabra. Entonces uno tiene que decirle, Señor, enséñame qué debo hacer, cómo debo instruir, cómo debo corregir. Pero ahí es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder enseñarle. Ahí necesitamos que Dios se nos revele. Mire, nosotros ayunábamos, mi esposa y yo, Señor, quítale esa palabra, arráncale esa palabra de la boca, Señor. Y ella seguía diciéndola. Ay, Dios mío, ¿en qué lío nos mete esta nena? Tenía una mente, o la tiene. Si íbamos a una tienda y estaban los altoparlantes con una música, una vez que ella escuchara la canción, afuera estaba cantándola. Y dije, Glorimar, pero ¿cómo se aprendió esa canción ahora? Mientras hicimos la compra por aquí, ella estaba escuchando la canción y aprendiéndosela. Y yo me quedaba bobo. Yo me quedé bobo. ¿Cómo esa niña asimilaba? Los niños asimilan más de lo que uno piensa. Y si son inteligentes, uno tiene que pedirle, Señor, dame inteligencia a mí para poder entenderla y para poder corregirla y para poder instruirla. Espíritu Santo, enséñame. Hagan como hizo Manoah, enséñanos, dinos cómo debemos instruirlo. A cómo corregir según la Biblia. El tercer punto, cómo corregir según la Biblia. Comenzar temprano, desde bien temprano. Son cosas de niño, eso se le pasa. No, empieza corrigiendo lo que no dijo bien, lo que no hizo bien. Cuando Yari era apenas una bebé, fuimos a un médico, nos sentamos frente al escritorio, el médico nos hablaba y el médico le dio un pedacito de lápiz pequeñito para que ella dibujara, se entreteniera allí, estuviera allí. Y entonces, cuando nos fuimos, yo la veo que tiene el lápiz en la mano. Miro por el espejo y veo que está con el lápiz. Me paré ahí mismo, frené y dije, Yari, ¿por qué tienes ese lápiz? Me lo dio el doctor. Dije, no, mi amor, él no te dio ese lápiz, él te lo prestó para que dibujaras. Yo sé que era una porquería, que no valía nada, pero yo no puedo decir, esto es una porquería, esto no vale nada. Ahora no vale nada, pero después $10 valen, o $50 valen, o nadie sabe. Uno tiene que empezar desde un principio. Viré hacia atrás, volví a la oficina y le dije, doctor, tenga el lápiz. Pero si eso no vale nada, eso que se lo lleve. No. Usted no se lo regaló, usted se lo prestó. Y yo se lo estoy devolviendo. Ella no puede tener lo que usted no le ha dado. Y el doctor como que entendió que yo estaba corrigiendo un principio en ella. Y así es que ellos van a aprender las cosas como deben ser. ¿Sí o no? A mí mi papá me enseñó desde niño
desde bien niño, remotamente recuerdo una gallina que puso un huevo en el patio de la vecina. Y yo vi que la gallina ¡blop!, puso el huevo. La gallina era de la vecina y el patio era de la vecina. Y ella fue y puso el huevo allí y se fue cantando. Yo curioso salgo corriendo y coge el huevo. Y me lo llevé para mi casa. Me dice mi papá, que me estaba velando, dice, ¿qué tú llevas en la mano? Un huevo, lo puso la gallina. Ah, un huevo. Me agarra por la oreja, me dice, ven acá. Y me llevó a casa del patio del vecino. ¿Dónde estaba el huevo? Allí. Ponga ese huevo ahí. Me hizo poner el huevo allí. Mi hermana, ¿tú te acuerdas de eso? Dejé el huevo allí. Me dijo, la próxima vez te voy a castigar. Pero eso no te pertenece porque este patio no es mío. Es de la vecina. Ni la gallina tampoco. Ni se te ocurra. Miren, cura santa, no volví a tocar nada. Nada ajeno. Entonces hay que enseñarles. Eso es un huevo. Eso no juego nada. No. Se empiezan con cositas pequeñitas. Y después cómo arreglamos más tarde. Enseñemos. Comenzar temprano ¿hasta cuándo? Toda la vida. Toda la vida los padres tenemos siempre que instruir y que enseñar, sobre todo con el ejemplo. Eso es muy importante. Toda la vida, a los dos manganzones que hay, a mi hijo manganzón y a mi hija, siempre estamos hablándole también. No querían. Aunque muchas veces se sientan y nos ayudan, también nos aconsejan. Amén. Hemos recibido el feedback también de lo que hemos enseñado. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Comenzar temprano hasta siempre. Segundo, o vean con lo que quieran, estar en mutuo acuerdo. Nunca dividir la autoridad de los padres. Pónganse de acuerdo papá y mamá. Si tu hijo hace cosas o tu hija hace cositas, no digas, mamá, deja que llegue tu papá del trabajo y le voy a decir todo lo mal que te has portado. Y llega el papá cansado, ese tapón en el camino, y llega a comer algo, a bañarse, a descansar, pero ahí está la mamá con el rosario de la aurora encima de él. El nene hizo esto, la nena hizo tal cosa, y no me dejó tranquila, y rompió un plato, e hizo... ¿Tú sabes lo que es esta cantaleta? Mujeres, asuman también ese rol de autoridad en la casa y no le echen todo al papá. Porque a veces el papá llega tan agotado, tan cansado, y dice, ven acá, tome, le mete un cantazo. Eso no se vuelve a hacer. No es la mejor manera. Entonces, divídanse, no se dividan en la autoridad. Si ella le dice no, el papá también le dice no. Si el papá dice sí, la mamá también dice sí. En cuanto a disciplina, siempre mutuamente de acuerdo. Amén. Nunca le retes autoridad. No estoy de acuerdo con cómo estás tratando al nene. No estoy de acuerdo en lo que le estás diciendo. Bueno, si es algo impropio, háblalo con él, a solas. Pero nunca delante del hijo o de la hija. Porque ellos están mirando con esos ojitos que todos lo conocen y dicen, mami es buena, papi es malo. ¿Sí o no? Entonces uno tiene que decir, Señor, que lo que mi esposa diga y lo que yo diga esté en mutuo acuerdo y sea lo mejor para nuestros hijos. Y no nos llevemos la contraria. Amén. Sobre todo, hombres, nunca le lleven la contraria a las mujeres. Van a salir perdiendo. Tercero, ámalos como Dios los ama. Ámalos entrañablemente, pero Dios ama con sabiduría y Dios ama con corrección, ¿sí o no? O Dios nos deja hacer a nosotros lo que nos plazca y lo que nos dé la gana. No, Dios sabe cómo corregir y Dios sabe cómo enseñar y Dios sabe hacer todo eso.
El amor es la mejor vara para estructurar el carácter de nuestros hijos. Disciplina con amor. Corrige con amor. Habla con amor. Si te pones serio, con amor. Instruye con amor. En todo momento que el amor esté presente, porque esa es la mejor vara para estructurarles el carácter. Amén. Enséñalo a ser respetuoso. ¿Saben qué? Las generaciones que se están levantando no saben lo que es dar gracias. No saben lo que es gracias. No saben lo que es abrir una puerta y volver a cerrarla. Ellos la dejan abierta de par en par. Fíjense bien. Ellos no saben lo que es cerrar la puerta. Ellos no saben lo que es tocar a la puerta de una oficina y entrar. No, ellos alan a la perilla y entran. Entonces, uno tiene que enseñarles, corregirles en ese punto lo que es el respeto, lo que es el cuidado del espacio de la gente, de ser corteses, respetuosos, amables y agradecidos. Porque si ahora lo son con los padres y con los adultos, no se les hará difícil ser agradecidos con Dios. Agradecerán a Dios siempre y honrarán a Dios. Aléjalo de malas conversaciones y palabras indeseables. Pero ya le expliqué acerca de unas palabritas que Yari aprendió, que se le fueron ya. Enséñales, aléjalo de malas conversaciones mientras tú puedas. Pero como no estás en la escuela de 8 a 3 de la tarde, ahí no puedes. Pero está pendiente de lo que ella te dice, de las cositas que habla, lo que los nenes te dicen, te sueltan. ¿Usted sabe que los niños tiran al medio a los papás? Todo lo dicen. Todo lo dicen. Una vez fuimos a visitar una familia con 2 niñitas. La niñita menor se acerca a nosotros y dice: le puedo decir algo, pero no se lo digan a papi y a mami. Yo tengo piojo. Nunca se lo dijimos. O sea, los niños todos lo dicen. Papi sale en calzoncillo a la sala, delante de todos. Lo tiran al medio. Si a nosotros cada rato vienen los niños, nos dicen cosas que hacen los padres. Nosotros nos reímos y no puedes decir esas cosas, esos son de papá y mamá. ¿Ok? Entonces, los padres deben ser ejemplo en todo. Ejemplo. El ejemplo enseña más que las palabras. Ejemplo. Corregir, disciplinar con amor, con ternura, que entienda por qué el castigo. Siempre que hay un castigo, tiene que haber decirle: te castigué por esto. Y espero que aprendas de esto. ¿Ok? Controla la ira, porque bajo un coraje podemos cometer serios errores. A veces el descontrol del temperamento puede producir muchos males en un hogar. Cuidado, porque se mete uno y se mete el otro y todos llevan su parte. Sé consistente al disciplinar y asignar tareas. Caramba, a veces yo he visto padres cargando bolsas de basura, una aquí y otra acá, pesadas, y el hijo manganzón de 15, 16, 17 años jugando en la maquinita. Asígnale tareas desde pequeño para que aprendan. Desde pequeño: nene, tú te vas a encargar de botar la basura. Tú te vas a encargar de hacer esto. Y enséñale tareas.
Me alegré mucho, que hace poco estaba yo en la cocina, vino Alec, me dice, Abito, enséñame a cocinar. Y dije, bueno, ven, te voy a enseñar algunas cosas que yo sé. Ven, te puse los cuchillos y todo ahí, el picador. Y rápidamente agarró el cuchillo y dije, no, este no, todavía no es ese. Ya lo usarás, pero no ahora. Entonces él me veía como yo picaba y como yo hacía las cosas y lo fui enseñando. Brevemente fue, pero miró y aprendió. ¿Ok? Entonces, recompénsalo cuando obedezca y haga lo correcto. O que termine sus tareas. Ah, bien, eso es lo que tenías que hacer. No. Dale una recompensa si terminó las tareas. Hizo su trabajo. Amén. Recompénsalo cuando obedezca y haga las tareas. Les dije, enséñale los principios bíblicos continuamente. La Biblia dice, mira, escríbelos en la pared, escríbelos en la frente tuya, escríbelos en la puerta, escríbelos, enséñalos al acostarte, enséñalos al levantarte. Mantengan siempre esa dinámica intencional de la Biblia en la vida de nuestros hijos. Amén. Mire, Alec y Evan son muy activos. Mis dos nietos son muy activos. Y no se pueden quedar quietos mucho tiempo. La semana pasada, ¿verdad? Fuimos a Guaynabo, por ahí, a hacer unas gestiones. Y ¿qué pasa? Que Jenny y Xavi entraron a una librería y le compraron 2 libros, uno a Evan y otro a Alec. Unos libros en inglés y así gordos, pero son libros para niños. Cuando yo no sentía y nadie sentía a los niños hablar ni pelear en la parte de atrás, todos estaban leyendo sus respectivos libros. Y Alec casi terminó la mitad del libro ahí, ese día. Evan y Alec, los dos. Evan completito. Alec completo, pero en ese mismo día. Miren, es un libro, no estoy hablando de un cómics. Un libro. Lo leyó completo, en inglés. Ahí. Y seguía leyendo en la casa y seguía. Y gloria a Dios que estamos despertándole el deseo de la lectura. Y son cosas bíblicas. Era de la Biblia. Qué tremendo. Amén. Ponlos a mirar videos cristianos. El superlibro es viejo, pero bueno. Los pequeños héroes. Enséñenle esos videos a los niños porque miren, está cargada, la televisión está cargada de ideas y de ideologías y de cosas, hasta palabras feas, violencia. Cuando yo era niño había violencia en la televisión, en los Looney Tunes, claro. Nada más que había que mirar a Tom y Jerry y al Correcaminos. Aplastado bajo una roca siempre el pobre coyote. Pero Tom y Jerry, eso era bimbazo limpio siempre. Y eso es lo que estaban viendo los niños, violencia. Entonces no, hay que instruirlos en todo esto, enseñarles, ponerles videos correctos. Miren, esto que yo estoy diciendo, esta es apenas la punta del iceberg. Ustedes saben que por 40 años hemos estado hablando de esto aquí, por 40 años. Y muchos de ustedes también del fruto de los sembrados en sus hijos, hechos, derechos y bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hemos enseñado por 40 años acá. Por eso estoy dándole un cover rapidito, ¿ok? Son muchas las maneras que tenemos de enseñarles. Pero lo más importante es enseñar con el ejemplo y con el amor. No se olviden de eso. Enseñar la palabra, la Biblia, siempre con el ejemplo. Porque ¿de qué vale que tú le digas, la Biblia dice esto y estos son los principios y tú no los haces? Y tú no los cumples. No hables malo, que a Dios no le agrada. Pero un día martillando le diste un dedo en vez del clavo y te salió una palabra. Entonces, no, fue que se me salió el monstruo.
Pues no, el monstruo ya debe haber muerto hace tiempo en la cruz con Cristo. Eso es que se le salió el monstruo. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados? La Biblia lo dice, serán llamados, serán hijos fuertes ante las presiones del ambiente, como árboles crecidos, estables, firmes. Salmo 144 habla de que esos niños, esos hijos que son instruidos, que son enseñados, crecerán como árboles fuertes, como robles fuertes, como árboles de caoba fuertes, instruidos, enseñados, crecidos, estables, firmes, balanceados, correctos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras hijas, dice, son como columnas labradas, han sido elaboradas cuidadosamente. Labrada se refiere al carácter, a cómo un padre, una madre ha elaborado un carácter en la vida de su hija y de su hijo. Pero aquí dice, nuestras hijas son como columnas labradas en las esquinas de un templo. Y una columna no se quiebra fácilmente. Una columna da soporte. Y tú quieres que tu hija en el futuro soporte el hogar, soporte el matrimonio. No que venga al mes, no soporto a mi esposo. No ese soporte. No soporto a mi esposo. Me voy a dejar de él, mami. No. Que nuestras hijas sean como soportes en todo. Bendigan los hogares, bendigan las familias, como un adorno hermoso, como una columna que no se quiebra fácilmente. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jóvenes las vemos quebradas de corazón, rotas de corazón, por una caída, emocionalmente destruida, por un traspié? Alguien supo cómo manipular la situación para romperlas. Nosotros tenemos que cuidarlas de esos ambientes, de esa gente, de ese mundo, del destructor que está allá afuera. Que Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo nos haga dóciles y mansos para poder transmitirle a nuestros hijos la mansedumbre, la ternura, el comportamiento de Jesús, que ellos aprendan lo que es amar la familia, amar al prójimo, amar al vecino, amar al anciano, amar a otros, como Jesús lo hacía. Que aprendan eso. Y tenemos que decirle, Señor, ¿cómo lo hacemos? Ayúdanos. Recuerdo mi hija en escuela intermedia se fijó en un chico. El muchacho era algo muy aceptado en la escuela por deportes, no sé, o por era de esos chicos atrevidos. Y tenía aceptación, tenía popularidad, y eso parece que atrajo a mi hija. Y como que se enamoró de él, o le gustaba, vamos a decir la palabra, le gustaba. Y me enteré, lo supe. Entonces, yo no la senté y le hablé duro, ni la corregí fuerte, ni la encerré en un cuarto, ni le metí unos azotes, porque no, esa no era la manera. Dios me dijo cómo hacerlo. Por eso hay que hacerlo en dirección, que el Espíritu Santo nos ayude. Y el Señor me indicó, tómate 3 días de ayuno por ella. Y haz la guerra espiritual. Estás guerreando contra el enemigo, no contra ella, contra el enemigo. Y me fui 3 días en ayuno. Rompía por la tarde con una sopita, pero 3 días de ayuno. Ahí. Y clamaba a Dios por ella y hacía la guerra espiritual. Libra a mi hija, sácala de esto, Señor, tú puedes hacerlo. ¿Saben qué? Enseguida sucedió algo, que sacaron al muchacho de la escuela, lo pusieron en otra escuela, ella se desencantó de él, como que esa ilusión se le cayó, jamás volvió a poner los ojos.
hasta que encontró la persona correcta. Yo le doy gracias a Dios que nuestras vidas, nuestra familia, los pastores nuestros castellanos han estado pendientes de nuestros hijos. Mi hija estuvo un tiempo en Colombia, como unos 6 meses por allá, en casa de la pastora Johanna, la hija del pastor, y los pastores le aconsejaban, le ministraban, y mi hijo también, Xavier, estuvo un tiempo viviendo en casa del pastor en Miami, y ahí estaba siendo disciplinado y aprendía muchas cosas. Gracias a Dios por ello, que nos dieron la mano también. Fueron como unos padres para ellos también, y amaron a nuestros hijos. Y miren, pídale a Dios la ayuda, pídale a Dios la dirección, que Dios te la va a dar. Amén. Dios te la va a dar. Dios va a bendecir tu casa, tus hijos, tus generaciones. Tendremos generaciones fuertes, estables, de valores bien claros, firmes como árboles, como columnas, valiosos como la vid, valiosos como árboles de aceituna que representan la prosperidad. Así lo dice la Biblia, bien ubicados, admirados por todos, bendecidos en la casa, bendecidos en los estudios, bendecidos en todo lugar donde ellos estén. Que el Señor les abra puertas siempre, que los ponga en gracia siempre, que les ponga los mejores maestros, que les ponga los mejores compañeros al lado de clase. Y así sea en todo, desde pequeños hasta que crezcan. Seguimos orando por ellos, seguimos cubriéndolos en oración, seguimos ayunando por ellos, seguimos clamando al Espíritu Santo que los instruya, que les abra puertas, que les prospere grandemente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6, la versión NTV dice de esta manera: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso es una promesa, y eso es un deber, una responsabilidad. Dirige a tus hijos por el camino correcto, cuando sean mayores no lo abandonarán. He escuchado testimonios de grandes figuras del deporte, figuras de Hollywood, del cine, de los espectáculos, que se han convertido, y ellos dicen: esto lo aprendí de mi papá o de mi mamá o de mi abuela, que estuvo orando por mí y me estuvo enseñando esto. Nunca se apartarán de esos principios si tú los instruyes, si tú les enseñas, si tú los amas y si tú eres ejemplo continuo de lo que es servir a Dios y amar a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya. ¿Cuántos aprendieron hoy mucho, o algo, o un poco? Amén. Ya le dije, estos son principios para seminarios largos, porque una predicación hay que andar así, tocando la punta del iceberg, nada más. Pero yo creo que la palabra nos da una promesa maravillosa. Me gustó en este devocional de ayer fue que Manoa le dijo al Señor, o antier, que Manoa le dijo al Señor: dime qué debo hacer para enseñarlo. Dime cómo hacerlo. Porque era un niño promesa. Era un niño llamado. Tú tienes hijos promesas. Tú tienes hijos llamados. ¿Cuántos tienen hijos aquí? No importa lo grandes que sean o los pequeños. Son llamados. Son promesas. La Biblia nos dice que el propósito de Dios es que levantemos una generación para Él. Que levantemos una familia para Dios. Y yo sé que tú estás orando por los hijos. Desde que se le está enseñando esto, yo sé que aquí hay padres que continuamente oran, claman y guardan a sus hijos y los protegen. Amén. Sigamos haciendo esto. Pero hoy en día necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Levanten las manos al cielo arriba, por favor, donde están.
con los ojos cerrados, vas a preguntarle ahora esas mismas preguntas que se le hizo Manoah al ángel, a Jesús. Las mismas preguntas. Se las voy a leer. La primera es: ¿cómo debo criar a mi hijo? ¿Y qué debo hacer? Enséñame, Espíritu Santo. Instrúyeme, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que abras mi mente, que me des sensibilidad hacia ellos, que me hagas entender, comprender los momentos de crisis, los momentos difíciles, los momentos de conflicto que sufren. Que me hagas, Señor, abrir los ojos a qué les está pasando a ellos allá afuera. Ayúdame, Espíritu Santo, revélame estrategias. Dígaselo así: revélame estrategias. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué principios voy a enseñarles? ¿Cómo debo transmitirle la palabra? ¿Cómo debo vivir en el ejemplo vivo? ¿Cómo le formo el carácter de Cristo? Háganse todas esas preguntas, háganselas al Señor. Háganselas. No dejen que el mundo los absorba. No dejen que el mundo los atrape. No dejen que el enemigo les haga mella en su vida. Que no se desvíen por sus propios caminos, sino que tomen la senda correcta siempre. Endereza lo torcido, Señor. Endereza lo torcido, Padre. Ayúdame a corregir, ayúdame a enseñar con la autoridad que tú me das. Con la autoridad del Espíritu de Dios, con la autoridad del amor de Cristo. Ayúdame a enseñarlos, a amarlos, a comprenderlos. Ayúdame a compartir los mejores momentos de ellos. Que yo no esté ausente, Señor. Que el trabajo no sea una excusa. Que no esté apartado de ellos, Señor, porque tengo tantas cosas en agenda. Dios mío, libérame a mí primero y cámbiame a mí primero para poder impartirle a ellos, Señor. Señor, consagro mi vida ante ti y pongo mi vida ante ti, Señor, para que mi familia sea cubierta, sea guardada. Hago pacto contigo en esta mañana, Señor, de no soltarte, Señor, de vivir conforme a tu deseo, de que tus mandamientos, de que tus principios gobiernen mi vida, mi casa. Enséñame el principio de la sumisión, de la sujeción, de la autoridad. Bendícenos, Señor, en toda etapa de nuestras vidas, como noviazgo, recién casados, como padres, como abuelos. Enséñanos a instruir y a bendecir la vida de nuestros hijos. Dejen las manos alzadas arriba, levanten sus manos. Que el Señor vea tus manos y vea tu oración. Que Él vea tu corazón en esta mañana. Aleluya. Si alguno ha sido bendecido con esta palabra, si alguno dice: yo necesitaba escuchar esas cosas, si alguno hoy quiere hacer como hizo Manoah, enséñame cómo debo corregir, cómo debo instruir, cómo debo criar, porque no lo sabemos. Te invito en el nombre de Jesús, ven aquí para orar por ti y todos oraremos por ti.
Ven aquí si tú estás buscando una palabra y dice, ¿cómo yo se lo digo a este muchacho? ¿Cómo yo le hablo? ¿Cómo yo lo voy a bendecir? ¿Cómo yo lo voy a corregir en su forma de vestir, en su forma de hablar, en la música que oyen? ¿Cómo yo les quito eso? No lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas según tu parecer. Hazlo conforme a la dirección del Espíritu Santo, porque ese no va a fallar. Yo le puedo decir a mi hijo que haga algo, a mi hija que haga algo, quizás lo hace peor. No lo va a hacer ahora, pero antes sí. Ahora te digo, si es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo, Él va a tomar el control. Él va a saber cómo orar por tu hijo. Él va a saber qué palabras pondrá en tu boca. Él te va a decir qué hacer, qué decir, cuándo moverte, cómo orar, cómo ayunar. Él te va a dar las estrategias. Sí, pasen para que ustedes digan, Señor, dámelas a mí. Yo quiero esas estrategias. Cómo formar el carácter de mi hijo. Mira que tiene un carácter voluble. Mira que tiene un carácter difícil. Mira que tiene un genio fuerte. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? A Dios le agradó la oración de Manoah. ¿Cuál es tu oración en esta mañana? Dios te va a enseñar de verdad el Espíritu Santo. Si tú te pones hoy en las manos del Señor y pones tu familia en las manos del Señor, verás el Espíritu de Dios cómo obrará y hará los cambios pertinentes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Están todos acá los que quieren cambios en sus hijos? ¿Están todos acá? Creo que no. Pero le voy a pedir a los hermanos que vengan y ayuden a orar por ellos. Vengan los líderes también y nos ayuden a ministrar por ellos y a bendecirles, para que Dios cada día se mueva, el Espíritu Santo se mueva, levantando una generación que ame y que sirva a Dios. ¿Tú quieres esa generación, sí o no? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, en esta mañana. Te alabo, Padre, y te doy gracias, Jesús. Oh, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Hoy bendecimos tu vida, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos, Señor, tu glorioso nombre, Jesús. Y te rogamos por nuestras familias. Te rogamos por nuestros hijos. Te rogamos, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos adultos ya. Que los cubras con tu mano. Que los cerques y los guardes con el poder de tu Espíritu Santo. Que no se desvíen tras la maldad. Que no vayan, Señor, a lugares que no deben ir. Que cuide su mente, cuide su vida. Que te sirvan para siempre, Señor. Que yo los quiero ver, Señor, sentados en la casa, aprendiendo tus palabras. Que yo los quiero ver creciendo en la casa, en el ministerio, sirviéndote en todo lo que pongas en su mano. Que yo los quiero ver, Señor, aprendiendo a servirte, amando a otros, ganando vidas. Úsales, Padre, y bendíceles. Que de ellos salga lo mejor, lo mejor. Saca de ellos lo esencial, lo más fructífero de sus vidas. Señor, dame hijos que te amen. Dame hijos que te sirvan. Dame hijos que proclamen tu nombre, Señor. Dame hijos que sean influyentes, pero positivamente, Señor. Que entiendan su llamado, que entiendan las cosas. Bendíceles, bendíceles
Acérquense, hermanos, para orar. Los que no pasaron, acérquense a orar por ellos, por favor. Aquí hay personas que necesitan que les ayudes. Que les abra el Señor el corazón, la mente. Reciban esas estrategias. Entienden lo que deben hacer con la familia. Gracias, Jesús.